Desde que la justicia francesa decidió enjuiciar e inhabilitar políticamente a la líder de extrema derecha, Marine Le Pen, por corrupción, su movimiento ha inundado las redes con aclamaciones contra el Poder Judicial, al que acusan de liderar una persecución política en su contra. Un discurso que ya hemos escuchado en boca del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o del exmandatario de Brasil, entre otros, Jair Bolsonaro. Ahora, para analizar la relación entre extrema derecha y justicia, hablamos con Fernando Vega Lugo. Él es abogado y politólogo, máster en Derecho Constitucional por la Université París I, Panteón Sorbonne de París. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Directo América de France 24. Antes de entrar en un análisis más global, le pregunto por qué en Francia en particular hubo controversia ante la decisión judicial contra Marine Le Pen, una controversia que llevó incluso a la izquierda, ¿no?, en las antípodas políticas de la extrema derecha de Agrupación Nacional, a señalar que debería ser el pueblo y no la justicia quien destituye a un representante político. Buenos días, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Lo primero, es absolutamente normal, creo yo, que una condena en contra de un dirigente político que fue candidato presidencial en este caso suscite algún debate público, que se abran discusiones, que digamos que haga parte del debate nacional. Luego hay que relativizar algunos puntos. Lo primero, no fue la izquierda la que se pronunció en contra de esta decisión, es un actor puntual de la izquierda, que es Jean-Luc Mélenchon, por distintas razones, por procesos judiciales que también él mismo ha enfrentado, pero lo cierto es que la gran mayoría del país, sobre todo la gran mayoría de personas alejadas de la política, que han sido encuestadas, hoy consideran que es una decisión perfectamente respetable y entendible. Y lo que hoy resulta de alguna manera inquietante es que no ha existido un debate real sobre las causas del proceso, que no existe mediáticamente un diálogo sobre lo que en efecto pasó, que es la malversación de más de 4 millones de euros, sino que estamos discutiendo sobre los jueces, sobre la justicia, y casi que poniendo a quienes aplicaron la ley casi como que quienes la hubieran violado. Entonces sí, en efecto hay una controversia que es natural, pero que de alguna manera me parece que está un poco mal orientada o un poco desenfocada. Y sin lugar a dudas, el discurso, como usted señalaba, de Marine Le Pen ha sido no sobre el fondo de su condena, ¿no?, sino sobre la aplicación de esta ley que inhabilita a los políticos, digamos, condenados por corrupción. Pero precisamente con este discurso de persecución judicial política en su contra, movilizó a algunos de sus seguidores el pasado domingo en Francia para protestar, ¿no?, contra la condena. ¿Qué tan exitosa fue esa movilización en comparación con las expectativas? La movilización de la extrema derecha, donde movilizaron buses de toda Francia, donde se esperaba tener un gran punto de concentración en la ciudad de París, contó, según las informaciones oficiales, con 7.000 personas, en una plaza que tenía capacidad para 10.000 personas. Realmente no resulta ser significativo y no lograron dar el impacto de opinión que querían dar, de generar una manifestación de rechazo masivo y popular, en los términos que ellos han utilizado, a una decisión de justicia que claramente los penaliza. Entonces, en términos mediáticos, en términos de cómo empiezan a proyectar ese pulso y esa guerra con esa clara estrategia trumpista, como la hemos llamado algunos, en contra del Poder Judicial, realmente en este momento no han tenido un acompañamiento o un respaldo ciudadano en la medida que ellos lo esperaban. ¿Y a qué cree que se debe esta diferencia entre la adhesión que ha podido tener este discurso, como bien señala usted, en Estados Unidos con Donald Trump, o también lo hemos visto en Brasil con Jair Bolsonaro, y de momento la poca recepción que ha generado en Francia? Yo creo que hay una diferencia muy importante, y es que tanto en el caso de Donald Trump como en el caso de Jair Bolsonaro estamos ante, digamos, hechos completamente políticos. Estamos hablando de casi que de rebeliones en ambos casos, donde se intentó tomar el Capitolio, donde se intentó evitar la posesión de un jefe de Estado, un presidente, digamos, un hecho absolutamente político. En este caso estamos hablando de un caso de corrupción, donde hay más de 4 millones de euros de dineros públicos
que se utilizaron en beneficio propio y particular de un partido político. Entonces, creo que los ciudadanos, incluso los simpatizantes mismos del partido, tienen dificultad para digerir eso, y los responsables políticos tienen dificultad para comunicarlo, para justificarlo y para explicarlo. Entonces, ahí hay una pequeña diferencia donde, por más que la estrategia pueda ser la misma, los fundamentos no son los mismos, y eso condiciona profundamente la estrategia que puede utilizar Marine Le Pen y la extrema derecha francesa en relación a la que utilizaron Bolsonaro o Donald Trump respectivamente. Y le pregunto, en el caso de Francia, ¿cómo se explica esta quizás diferencia de volumen de contestación que se pudo percibir en las redes sociales o en los medios de comunicación cuando se conoció esa condena respecto a cómo se tradujo la poca movilización que usted nos señalaba, 7.000 personas, que tuvo en la práctica? ¿Hubo una sobredimensión de, digamos, la queja en el espacio mediático? Yo creo que la extrema derecha se ha demostrado en todas partes del mundo, es bastante hábil para manejar los algoritmos, para posicionarse en redes sociales. Sin embargo, también lo sabemos y lo hemos visto en muchas elecciones, lo hemos visto en muchas coyunturas, no solamente en Francia, sino en el mundo. Sigue habiendo todavía hoy una distancia entre Twitter, entre Facebook, entre Blue Sky y la vida real. Y en Twitter, en las redes sociales, la extrema derecha ha sido bastante vehemente, ha sido incluso bastante violenta, pero realmente lo que se observa en Francia es que hoy hay una suerte de respaldo generalizado a una decisión que claramente es una aplicación de la ley, donde alguien puede estar en desacuerdo con la ley, pero en efecto es claro que lo que hubo fue una aplicación de la ley. Así que esas mayorías ruidosas de las redes sociales no son hoy, como lo muestran las encuestas, las mayorías sociales que responden a las encuestas o que pueden salir incluso a movilizarse, porque también hubo otras manifestaciones el domingo y va a haber otras manifestaciones en el transcurso de esta semana que seguramente van a tener una participación mayor que la que tuvo la de Rassemblement Nacional del pasado fin de semana. Manifestaciones, usted se refiere, entendemos, digamos, en contra, ¿no?, de la extrema derecha y de Agrupación Nacional Marine Le Pen. Sin embargo, sigamos hablando de este plano discursivo, de los puntos en común con el trumpismo, tal y como usted señalaba, o con Bolsonaro, por ejemplo. Le pregunto si esta idea de la persecución político-judicial es, digamos, una retórica que simplemente imitan unos de otros, se copian unos a otros, o si hay realmente una coordinación entre extrema derecha a nivel global, si hay unos asesores en común. Yo creo que más que una retórica es el eje del proyecto político. Es decir, la extrema derecha, los fundamentos de la extrema derecha, y no es, digamos, está dicho por la extrema derecha misma, es cuestionar lo que hoy entendemos como Estado de Derecho. Y dentro de los fundamentos de lo que hoy entendemos como Estado de Derecho y de lo que hoy se entiende en la mayor parte del mundo occidental como democracia, hay un fundamento de ello que es la separación de poderes. Y el pilar de la separación de poderes es la independencia de la justicia. Y la independencia de la justicia es lo que garantiza o lo que permite que se garanticen y se protejan en muchos países los derechos fundamentales y las libertades de las personas. Y eso es algo que las extremas derechas en todo el mundo han rechazado. No solamente es bastante interesante, hablamos de Estados Unidos, de Brasil, pero también, por ejemplo, lo que ha pasado acá en Hungría o lo que pasó también, por ejemplo, en Polonia, donde ha habido gobiernos de extrema derecha, que lo primero que han hecho es atacar la independencia de la justicia. Atacar la independencia de la justicia amenazando a los jueces, estigmatizándolos, generando corrientes de opinión en contra, poniendo jueces, modificando la forma en la cual son electos los jueces, etc. Así que más que una retórica o más que una articulación en términos comunicativos, hay en efecto una articulación en función de un proyecto político y de cómo la separación de poderes hoy es para ellos una imposibilidad o una traba para consolidar un proyecto político que, por supuesto, tiene una visión que trasciende las fronteras nacionales de los estados como hasta ahora los entendemos. ¿Y cómo se explica usted que tenga tanto éxito en un proceso democrático de elecciones democráticas, proyectos que, según sus palabras, atentan contra el Estado de Derecho y contra el funcionamiento básico de las instituciones democráticas?
En efecto, estamos en una época de crisis. La democracia y algunas formas de desarrollar nuestra economía vienen cuestionadas desde más o menos el 2008, luego tras la crisis de 2012 también. Y en efecto, en esos tiempos de crisis, donde hay problemas absolutamente complejos, la extrema derecha ha encontrado ahí sí una retórica para proponer soluciones fáciles a esos problemas complejos. Y dentro de esas soluciones fáciles, entre comillas fáciles, lo que ha encontrado en distintos países y con la singularidad de cada región del mundo, ha sido encontrar lo que se llaman chivos expiatorios para cada uno de esos problemas. En algunos casos son los migrantes, en algunos casos son las personas que reciben ayudas sociales, en algunos casos son las personas de confesión musulmana, en algunos casos siempre se atacan a algo en particular para tratar de decirle a la gente que sufre las consecuencias de la antidemocracia y que surgen las consecuencias de la crisis económica, que en caso tal, que la solución a sus problemas es deshacerse del chivo expiatorio, o sea, del migrante, del más pobre, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y allí, en ese momento de desespero, en ese momento también de ausencia de alternativas y de ausencia de proyectos políticos que prometan o que se afiancen con una propuesta real de futuro, las extremas derechas han venido disfrutando y han venido pudiendo consolidar esa retórica y esos proyectos políticos que hoy reducen o han buscado reducir la mayoría de derechos fundamentales de muchas personas e instalar un proyecto político del que hoy benefician sobre todo las personas más ricas, como lo hemos visto en los Estados Unidos. Sí, un chivo expiatorio que además en algunos casos ha sido incluso la corrupción, ¿no? Ese era el lema de Agrupación Nacional, Cabeza Alta, Manos Limpias, un discurso que pues ahora ha cambiado. Le pregunto para terminar sobre la relación histórica entre el sistema judicial y la extrema derecha, si bien las circunstancias cambian en cada país. Estos partidos generalmente se declaran, como hemos venido comentando, perseguidos por los tribunales. Una vez llegan al poder, ¿cómo son estas relaciones entre cuando ocupan el Ejecutivo y el Poder Judicial? No, lo que se ha visto y lo que se ve hoy con toda claridad en los Estados Unidos, o también lo hemos visto en Hungría, es que buscan cooptar el poder judicial. Es decir, buscar pequeñas astucias en modificaciones legales o constitucionales para cambiar la forma en la cual son electos los jueces o interferir en la forma en la cual son electos los jueces de las altas cortes y de esa manera crear lo que se llamarían tribunales o cortes de bolsillo que carecen de toda independencia porque son responsables o aliados políticos que no van a cuestionar de ninguna manera las decisiones que son tomadas por los jefes de gobierno o por los jefes de Estado, sino que casi que son escribanos de las decisiones del Poder Ejecutivo.